Bueno, buenos días, que el Señor le bendiga. Damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Renacer que hoy nuevamente se conectan a esta transmisión para escuchar la palabra del Señor y alabar juntos el nombre de Dios. También damos la bienvenida a todos aquellos amigos míos que se conectan hoy también a esta transmisión. Es un gozo tenerlos con nosotros y poder escuchar juntos la palabra del Señor. Así que, ¿qué tal si oramos para comenzar entonces en esta mañana, este tiempo juntos, dedicándole este tiempo al Señor y pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine mientras escuchamos su palabra y mientras alabamos el nombre del Señor? Así que acompáñenme en esta hora a orar. Señor, gracias te damos por esta bendición. Señor, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios fuerte. A ti venimos en esta mañana reconociéndote, Señor, que sin ti hoy no fuéramos, Señor, quienes somos. Sin ti no tuviéramos salvación. Sin ti, Señor, no tuviéramos hoy esperanza. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque nos has redimido, porque nos has dado una nueva vida, nos has dado esperanza. Gracias por cada hermano, hermana, amigo que se conecta en esta mañana a esta transmisión, Señor. Te pedimos que la palabra que será predicada tú lo utilices para tu honra y gloria, Señor, para edificar nuestras vidas, para que crezcamos, Señor, a imagen y semejanza tuya cada día. Te damos gracias por la oportunidad de juntos, a través de la distancia, Señor, poder escuchar por este medio la palabra de Dios. Señor, toma control de todo lo que nosotros hagamos, te lo dedicamos a ti, Señor. Queremos adorarte, queremos cantar alabanzas a ti en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, dice la palabra del Señor en el Salmo 59, versículos 16 y 17. Salmo 59, versículos 16 y 17, dice así: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, has sido mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así que vamos a comenzar en esta mañana cantándole al Señor esta alabanza que nos recuerda esta verdad que aparece aquí en el Salmo 59, que le levantamos una alabanza al Señor, que le cantamos al Señor, como dice el Salmo, cantamos de su poder, cantamos de su misericordia, porque Él ha sido nuestra fortaleza, porque Él ha sido nuestro amparo, porque Él ha sido nuestro refugio en el día de angustia. Y yo sé que todos hemos experimentado quizás mucha angustia en estos últimos días por las situaciones que siguen ocurriendo alrededor nuestro. Pero qué hermoso comenzar en esta mañana nosotros poder cantarle al Señor y decirle: Señor, gracias te doy, porque a pesar de todo yo sé que tú has sido mi amparo. En el tiempo que he estado en angustia, tú has sido mi refugio. Sobre todas las cosas, tú has sido mi fortaleza. Así que acompáñenos a cantar esta alabanza al Señor. Dios, mi refugio, el Dios de misericordia.
de tu grandeza, Señor. Así como el salmista no se podía quedar callado ante las grandezas que él veía, así nosotros también queremos responder en alabanza, Señor, a ti, un Dios que se nos ha revelado, que ha revelado su plan de salvación, que ha revelado su gracia, su amor para con nosotros. Señor, permítanos ser de aquellos que cantan de tu poder, Señor, que cantan de tu grandeza, que hablan de tu misericordia, Señor, que constantemente en nuestras vidas estemos hablándole a otros, Señor, de cómo la misericordia tuya nos alcanzó, cómo tú has sido una fortaleza para el tiempo difícil, cómo tú has sido nuestro refugio en el día de angustia. Gracias, Señor, te adoramos a ti, Jesús. Hermano, en esa misma línea de alabanza y adoración, esta próxima alabanza que vamos a cantar al Señor nos recuerda la grandeza de Dios. Nos recuerda que la grandeza de Dios, como veremos brevemente en este próximo Salmo, Salmo 145, esa grandeza de Dios es inescrutable. O sea, esa grandeza de Dios no podemos medirla. Así que cuando leemos la Escritura, verdaderamente nos damos cuenta, mi hermano, de lo grande que es Dios. Y en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, un buen recordatorio para nuestra alma, recordar esa verdad de que Dios es grande, más grande que nosotros, más grande que nuestros pecados, más grande que nuestras pruebas, de que Él es infinito y no podemos ni siquiera medir su grandeza. Dice el Salmo 145, versículo 1 en adelante, de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Versículo 13: Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Hermano, ese Dios magnífico, grande, cuyo reino es un reino de todos los siglos, es al Dios que en esta mañana le vamos a cantar. Y es el Dios en el cual esta mañana nosotros vamos a descansar. El único Dios verdadero, un Dios grande.
gracias porque te has revelado nuestra vida. Gracias porque un día nos alcanzaste, Señor. Un día nos llevaste de muerte a vida y vida eterna, vida en abundancia, como dice tu palabra. Señor, por eso en esta hora nuestros corazones se unen en cánticos a ti. Por eso en esta hora recordamos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres un Dios grande, Señor, más grande de lo que imaginamos, más grande de lo que nosotros incluso nos cabe en nuestra propia mente, Señor. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos da de poder cantarte cánticos a ti que exalten tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermano, qué hermoso es alabar al Señor y cantarle cánticos a Él, cantar cánticos a su nombre, a su gloria, que resalten sus atributos. Precisamente en esta mañana, el sermón que tenemos para hoy es una continuación de una serie que habíamos comenzado hace ya un tiempo atrás, allá en la iglesia, una serie titulada Descansando en un Dios soberano, basada en el libro de Habacuc. Hoy vamos a continuar con la serie, ya en la última parte, en el capítulo 3, así que los invito a que vayan buscando Habacuc, capítulo 3, porque en esta mañana veremos los primeros 15 versículos. Este último capítulo lo dividiremos en dos partes. Hoy será la primera parte y más adelante tendremos la segunda parte de esta porción de la Biblia que hemos estado estudiando y que, como les dije, hoy ya estamos ya casi culminando. Así que hoy vamos a ver el mensaje de Dios a través de este profeta Habacuc. Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 15, de la siguiente manera. Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 15. Oración del profeta Habacuc sobre Siquiniot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Tairaste, oh Jehová, contra los ríos tairaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Señor, gracias nuevamente te damos en esta hora por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana sea tú hablándonos a través de ella, que a través de ella, Señor, encontremos dirección, guía, consuelo para nuestras almas, Señor, que seamos corregidos, instruidos en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada persona que está escuchando en esta hora esta predicación. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea iluminando la mente de cada uno de nosotros para poder entenderla. Gracias, Jesús, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es la forma en que comienza una famosa oración de Nehemías, allá en Nehemías capítulo 1, verso 5, cuando Nehemías se entera de que el pueblo suyo estaba en Jerusalén en gran desolación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa fue la manera en la cual Jesucristo comenzó su oración, esa oración en la cual Él estaba enseñando a sus discípulos a orar allá en Mateo capítulo 6, versículo 9. Soberano capitán del universo, fuente de todo bien, Señor de toda existencia. Esas son algunas frases que introducen algunas de las más famosas oraciones del tiempo de los puritanos. Y es importante notar, mis hermanos, la forma en la cual los atributos de Dios, la gloria de Dios, caracterizan esas oraciones, esos tres ejemplos que les acabo de presentar. Esa oración de Jesús, esa oración de Nehemías y esa oración de los pastores puritanos. Notemos cómo la gloria, el carácter, los atributos de Dios, lo que resalta, lo que más se resalta en ese tipo de oraciones al Señor. Notemos la manera en la cual estas personas se dirigían a Dios. Yo creo que esto debe hacernos que nosotros nos preguntemos en esta mañana, ¿manifiestan nuestras oraciones esas mismas convicciones acerca de quién es Dios? O sea, cuando nosotros oramos y tenemos la oportunidad de después analizar nuestras oraciones, esas oraciones con las cuales vamos delante de Dios, ¿manifiestan nuestras oraciones el Dios de la Biblia? ¿Manifiestan nuestras oraciones o muestran el carácter de Dios? Mi hermano, sin duda alguna, nuestras oraciones dejan al descubierto o revelan el concepto que nosotros tenemos de Dios. La forma en la cual nosotros nos dirigimos a Dios. La confianza que manifestamos cuando nosotros estamos orando. Tienen la capacidad de mostrar el conocimiento que tenemos de nuestro Señor. Y tienen la capacidad, nuestras oraciones, de mostrar también nuestra teología, como dice el teólogo Albert Muller. En esta mañana, como le decía hace unos minutos, nosotros continuaremos con la serie de predicaciones del libro de Habacuc que habíamos comenzado hace ya unos meses atrás en la iglesia. Hoy veremos precisamente allá en el capítulo 3 una oración, la oración del profeta Habacuc. Veremos cómo culmina ese libro de Habacuc con una gran oración, una hermosa oración. Nosotros la dividiremos en dos partes. Hoy veremos los versos 1 al 15 y más adelante veremos los versos 16 al 19 para ya culminar lo que es la oración del profeta Habacuc. Pero veremos a través de esta oración, mi hermano, el concepto que tenía Habacuc de Dios. La forma en que Habacuc veía a Dios, la esperanza que el profeta Habacuc manifestaba en su oración, esa confianza que tenía el profeta Habacuc en la soberanía de Dios, en el control de Dios sobre todas las cosas. Pero es importante, antes de entrar de lleno a esta oración que veremos en el capítulo 3, hacer un repaso que nos va a servir a todos los que ya hace unos meses estuvimos escuchando esta serie de Habacuc, pero también a usted, si es hoy por primera vez que va a escuchar un mensaje sobre este libro de Habacuc, también le va a servir de repaso. Habacuc fue un profeta que Dios levantó unos años antes de que él permitiera que el ejército de Nabucodonosor y el imperio de Babilonia fuera a Jerusalén y destruyera la ciudad, el pueblo de Dios. Así que nosotros tenemos el libro de Habacuc con 3 capítulos y vemos en el primer capítulo cómo Habacuc comienza a cuestionar a Dios, cómo Habacuc comienza a preguntarle a Dios algunas cosas. Habacuc comienza a preguntarle a Dios por el estado espiritual del pueblo, lo que se supone que era el pueblo de Dios, Jerusalén, Israel. Ellos estaban desviándose de los caminos del Señor y Habacuc va con unas preguntas delante de Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo he de ver tanta maldad en el pueblo? Señor, parece como si tú no fueras a hacer nada con las cosas que están pasando aquí en la tierra. Se parece mucho a nuestra predicación del domingo pasado, basada en Salmo 13, donde 4 veces el salmista iba delante de Dios y se pregunta: ¿cuándo, Señor? Así que en Habacuc capítulo 1 vemos a Habacuc primeramente yendo delante del Señor, haciéndole estas preguntas al Señor. Pero es interesante que casi todo el libro de Habacuc es prácticamente, o esos primeros 2 capítulos, como pregunta y respuesta. O sea, el profeta va delante de Dios con sus preguntas, con sus cargas, entonces Dios le da una respuesta. El profeta había ido delante de Dios a decirle: Señor, mira el pueblo,
Mira las cosas que están pasando en el pueblo de Dios se está desviando de tus caminos. Señor, no vas a hacer nada, es lo que está preguntando Habacuc. Y es interesante lo que Dios le contesta. Dios le contesta a Habacuc, sí, yo voy a hacer algo. No es quizás lo que tú te imagines, pero yo voy a hacer algo para limpiar a mi pueblo. Yo soy un Dios santo, un Dios justo, así que yo voy a emitir un juicio contra mi pueblo. Yo quizás voy a utilizar un instrumento que tú ni tienes en la mente, que eran los caldeos o los babilonios, que eran un grupo, el imperio más poderoso de esa época, pero era un imperio pagano, que adoraba a falsos dioses. Así que usted imagínese cuando Dios le responde a Habacuc que él sí iba a obrar, que él sí iba a hacer algo, pero no era lo que Habacuc tenía en mente. Dios tenía sus propios planes, Dios tenía su propio propósito. Y a Habacuc le toca un momento donde él tiene que descansar en Dios, donde él tiene que confiar en lo que Dios estaba haciendo, aunque él no lo entendiera. Así que a través de esos primeros 2 capítulos de Habacuc, nosotros vemos varias lecciones que es importante ahí repasar antes de entrar de lleno al capítulo 3, que es la oración final del profeta Habacuc, luego de que ocurre todo este evento. Una de las lecciones más importantes quizás que nosotros aprendemos de esos primeros 2 capítulos de Habacuc es la siguiente: es la importancia de confiar en Dios y esperar en Él, aun cuando no entendamos su obrar, aun cuando no entendamos lo que Dios está haciendo. Habacuc llegó un momento donde simplemente tuvo que confiar en Dios. Él no entendía por qué Dios iba a levantar un ejército pagano como los babilonios para ir a destruir al pueblo de Jerusalén. Él no entendía eso, él no entendía los propósitos ni los planes de Dios, pero a él le tocaba confiar y esperar en Él. También este libro de Habacuc, mis hermanos, especialmente en el capítulo 2, nos muestra la veracidad de Dios, o sea, cómo Dios es un Dios veraz, y por lo tanto, al igual que el profeta Habacuc, hoy nosotros podemos confiar en sus promesas. Si Él es un Dios veraz, implica que todo lo que Él dice es verdad, así que eso implica también que todas sus promesas se van a cumplir. De hecho, Dios le había dicho a Habacuc espera, que aunque aún tardar esos planes que yo voy a ejecutar entre mi pueblo, ellos van a llegar de seguro porque yo lo he dicho. También este libro nos recuerda que Dios es el refugio más seguro, a donde el justo por fe puede ir a refugiarse. Ese famoso texto que más adelante el apóstol Pablo utilizará para explicar el Evangelio, allá en Romanos, cuando él dice el justo por la fe vivirá, es un texto que aparece originalmente acá en Habacuc capítulo 2 verso 4. Es una idea que Dios le está dando a Habacuc, que a pesar de todas las circunstancias que iban a pasar, el justo por la fe descansaría en Dios. A pesar de tanta confusión, a pesar de tantas preguntas que tenía Habacuc y el pueblo, ellos podían ir delante de Dios porque Dios era un refugio seguro en el cual ellos se podían refugiar. Otra lección que aprendemos también en el libro de Habacuc, especialmente en el capítulo 1 y capítulo 2, es que debemos creer que Dios se glorifica siempre en todo lo que hace. Que debemos confiar en que Dios es poderoso para utilizar cualquier persona, nación o circunstancia para el cumplimiento de sus planes soberanos. Habacuc no tenía idea, no entendía cómo es que Dios, para cumplir su propósito, iba a utilizar a una nación tan perversa como la nación de los babilonios. ¿Cómo es que Dios iba a utilizar a un rey pagano como Nabucodonosor para cumplir sus propósitos? Pero este libro nos enseña, al igual que aprendió Habacuc, nos enseña que nosotros confiemos, mis hermanos, en que Dios puede utilizar cualquier persona, cualquier circunstancia, nación, para glorificarse, para cumplir sus propios propósitos. Este libro de Habacuc, que Dios es un Dios justo, que muestra o manifiesta su justicia y su ira contra el pecado. Él es un Dios santo al cual nos podemos acercar, pero debemos hacerlo con reverencia. En muchas ocasiones hoy no se habla en muchos círculos sobre esos atributos de Dios, sobre la ira de Dios, sobre la santidad de Dios, y solamente se quiere resaltar lo que es la idea del amor de Dios. Dios es amor, lo dice la palabra. Pero es importante que resaltemos todos los atributos de Dios y no solamente una parte de ellos. El que Dios se aire contra el pecado significa que Él es un Dios justo,
que Él es un Dios santo que está reaccionando contra el mal, que no puede relacionarse con el mal. Y por eso la ira de Él es una ira justa, una ira santa. Así que este libro también nos enseña que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que se aira contra el pecado. Así que, como les decía hace unos minutos, en esta mañana veremos a través de esta primera parte de la oración de Habacuc, los primeros 15 versos, veremos la petición que hace Habacuc al Señor para que el Señor reavive su obra entre su pueblo. Veremos esa petición que hace Habacuc para que Dios, dentro de la ira que Él iba a manifestar sobre su propio pueblo, es una oración que Habacuc hace, y la veremos en unos minutos, para que dentro de esa ira Dios muestre también su misericordia. También veremos en esta primera parte de la oración de Habacuc cómo Habacuc hace un recuento o un recordatorio de las grandes obras de Dios, de lo que Dios ya había hecho en el pasado. De hecho, cuando leemos los versos del 1 al 15 nos damos cuenta que hay muchas alusiones a eventos del Antiguo Testamento, eventos que habían pasado antes de este momento en el cual Habacuc estaba siendo utilizado por el Señor para llevar un mensaje. Vamos a ver que en esos versículos del 1 al 15 hay alusiones a cuando Dios libertó al pueblo de Egipto. Usted recuerda que Dios envió las plagas a Egipto, luego Dios sacó al pueblo de allí, lo hizo cruzar el Mar Rojo y Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. Y vamos a ver algunas alusiones a ese evento en este pasaje, verso 1 al 15. De igual forma, hay varias alusiones a la conquista de Canaán, o la tierra prometida, cuando Dios utilizó a Josué, el sucesor de Moisés, para que entonces Josué entrara al pueblo, cruzara el río Jordán y entrara a la tierra prometida. Así que comencemos, mis hermanos, en esta mañana, versículos 1 al 15, dividiremos nuestro pasaje en dos partes principales. Verso 1 y 2, una petición de Habacuc pidiendo al Señor que reavive su obra y manifieste su misericordia. Y número 2, los versos 3 al 15, veremos cómo Habacuc hace un recuento de las obras de Dios y muestra o manifiesta a través de su oración una esperanza de redención. O sea, Habacuc lo que nos va a enseñar a través de esta oración es que él está confiando de que si Dios ya los libró una vez, Dios es poderoso para volverlos a librar. Que si Dios ya había estado con ellos, ya había guardado su pueblo, ya había hecho grandes maravillas con su pueblo, Dios lo podría volver a hacer. Eso es lo que una de las cosas más grandes que nos enseña esta oración del profeta Habacuc. Así que comencemos con nuestro primer punto, los versículos 1 y 2. Esta petición que hace Habacuc para que el Señor reavive su obra y muestre misericordia. Dice Habacuc, capítulo 3, versos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vemos, mi hermano, en ese versículo 1, esta introducción a esta última oración del profeta. Noten que se nos introduce esta oración con el título, oración del profeta Habacuc, y se nos presenta un término ahí en el versículo 1, sobre Sigionot. Ese término, un término hebreo, que probablemente es un término musical. De hecho, también en el versículo 19, aquí mismo en Habacuc capítulo 3, al final se nos dice que esta canción o esta oración está dedicada al jefe de los cantores. O sea, de esta forma asumimos que esta capítulo 3 completo era cantado, era una canción, una oración que incluso fue parte de la liturgia del pueblo de Israel, que incluso se llegaba a cantar en algunas festividades. Así que de esa forma se introduce esta oración final del profeta Habacuc. Y miren el verso 2, esa primera línea: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc comienza a hablar sobre cómo él ha oído la palabra del Señor, sobre cómo él ha oído las grandes cosas que Dios ha hecho en la historia del pueblo de Israel. Y miren la respuesta de él. Dice: Señor, yo he escuchado tu respuesta sobre las cosas que tú haces. Señor, yo he escuchado tu obrar, lo que tú hiciste con el pueblo en Egipto, cómo lo libertaste con gran poder.
lo que tú hiciste con el pueblo cuando entraron a la tierra prometida, cómo tú le diste la victoria frente a ejércitos que eran muchas veces mayores que ellos. Señor, yo he escuchado todo eso y yo he respondido con temor. De hecho, este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Miren la idea que el profeta está presentando. Señor, yo he escuchado tu fama, yo he escuchado tus obras, y ese obrar tuyo ha sido tan grande que me ha dejado pasmado, sin palabras, que ha producido temor en mí. Así que esta es la forma en la cual el profeta Habacuc comienza su oración. Yo le decía ahorita, y por eso comenzamos hablando de Nehemías, de Jesús y de esas oraciones puritanas, de cómo ellos comenzaban sus oraciones. Cuando ellos comenzaban sus oraciones, comenzaban reconociendo los atributos de Dios, la grandeza de Dios, el obrar de Dios. Y eso es precisamente lo que está haciendo Habacuc aquí. Cuando él comienza a orar en su última oración del libro, él precisamente comienza recordando la fama, las obras de Dios que él había escuchado. Y la respuesta que él está teniendo ante eso. Él dice: Señor, todas tus obras me han dejado asombrado. Todas tus obras me han dejado sin palabras. Se parece mucho al salmista, cuando el salmista en varias ocasiones dice: Señor, si yo me pongo a contar tus obras, no puedo terminar, no puedo saber el número de ellas. Así que eso es prácticamente lo que está haciendo el profeta Habacuc. Noten que luego ahí mismo en el versículo 12 él dice lo siguiente: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, o sea, en medio de este tiempo, Señor, donde tú vas a traer juicio sobre tu pueblo, Señor, te pedimos que tú reavives. Esa es la idea general que aparece en este versículo. Señor, reaviva tus obras, esas obras del pasado, todas esas obras de las cuales yo he escuchado. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice lo siguiente: Señor, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Yo creo que esa línea, esta traducción nos ayuda a entender mucho la idea de lo que está haciendo Habacuc. Habacuc sabía que el pueblo de Jerusalén iba a enfrentar una gran dificultad. Iba a venir un ejército extranjero, iba a destruir a Jerusalén, la ciudad, iba a destruir el templo, y eso era parte del juicio de Dios, de la forma en que Dios iba a trabajar con su pueblo. Pero noten que Habacuc, en medio de este tiempo difícil, está diciendo: Señor, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como tú lo hiciste en el pasado. Señor, yo sé que tú has obrado en el pasado con grandes maravillas. Te pedimos, Señor, que tú obres otra vez. Yo creo que esta oración de Habacuc, mi hermano, el inicio de esta oración tiene muchas enseñanzas para nosotros. Nosotros hoy podemos confiar en que aquel Dios que es el mismo, dice la palabra, que es el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos, que aquel Dios que ya ha obrado en el pasado, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y es el mismo Dios, mi hermano, que en el futuro, que cuando vengan circunstancias difíciles en el futuro, es el mismo Dios que va a estar con nosotros. Y Habacuc lo que está diciendo es: Señor, ayúdame a recordar todas esas maravillas tuyas que has hecho en el pasado, y te pedimos que tú vuelvas a reavivar tu obra en medio de este tiempo. Te pedimos que tú, Señor, vuelvas a reavivar, vuelvas a realizar esas grandes obras que hiciste allá con el pueblo en Egipto, que las vuelvas a hacer entre nosotros, Señor. Que te deja conocer, como dice también en ese versículo 2, que te deja conocer en medio de nosotros. Así que Habacuc le está pidiendo al Señor que reavive sus obras. Habacuc le está pidiendo al Señor que continúe realizando sus propósitos entre el pueblo. Pero noten ahí la última línea de ese versículo 2. Y me parece muy impresionante lo que Habacuc está orando aquí. Habacuc, en la última línea del verso 2, le llega a decir al Señor lo siguiente: Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, mientras tú manifiestas tu ira contra el pueblo, porque ellos se han alejado de ti, tu ira que es una ira santa y justa, mientras tú manifiestas tu ira, Señor, acuérdate de la misericordia. ¿Usted sabe por qué Habacuc, mi hermano, estaba diciendo que Habacuc conocía la misma verdad que conocía el salmista, cuando en el Salmo 76, verso 7 dijo: ¿quién
podrá estar de pie delante del Señor cuando se encienda su ira? O sea, Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Cuando se manifiesta su ira, ¿quién podrá estar de pie delante de Él? Nosotros sabemos que nadie, ninguno de nosotros podrá estar de pie por nuestros propios méritos delante de un Dios tan justo y tan santo. Así que Habacuc, sabiendo eso, dice: Señor, mientras tú manifiestas tu ira, te pedimos que recuerdes y manifiestes también tu misericordia. Usted sabe que en el evento de la cruz del Calvario, nosotros precisamente vemos esos dos atributos de Dios ahí en el mismo lugar. En la cruz del Calvario nosotros vemos la misericordia de Dios y vemos la ira de Dios. En la cruz del Calvario nosotros vemos la ira de Dios depositándose sobre Jesús. Él estaba pagando el precio por nuestro pecado. Y la ira de un Dios santo estaba sobre Él. Pero también en la cruz se muestra la misericordia de Dios. Porque Dios estaba enviando un sustituto para que Él muriera allí por nuestro pecado, para que Él tomara nuestro lugar. Así que vemos en la cruz, mi hermano, un ejemplo donde se manifiesta el atributo de Dios, de su ira y de su misericordia. Así que Habacuc, en medio de estos tiempos difíciles que le había tocado vivir, le está diciendo a Dios: Señor, yo sé que tú has obrado en la antigüedad, yo sé que tú has hecho grandes obras entre tu pueblo. Te pedimos que en medio de este tiempo, que va a ser un tiempo difícil, tú vuelvas a hacer esas grandes obras, pero que mientras manifiestas tu ira, Señor, también recuerde tu misericordia. Tú sabes que esto nos recuerda también esa palabra o esa idea que se presenta ya en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, cuando se presenta a Jesús como aquel que nos libra de la ira venidera. Donde se nos presenta a Jesús como aquel que nos libra de la ira venidera. Aquellos que están en Jesús serán librados de la ira venidera de Dios. ¿Saben que Juan capítulo 3 verso 16 se nos muestra esa idea de que de tal manera amado Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero ahí mismo Juan capítulo 3 más adelante versículo 36 se nos dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, tiene salvación, pero el que no tiene al Hijo, Dios está sobre él. Así que vemos aquí a Habacuc diciéndole: Señor, mientras tú manifiestas la ira tuya sobre tu pueblo, por las obras que tú vas a hacer, te pedimos que también muestres tu misericordia. Así que vemos ahí en los primeros versículos 1 y 2, esa primera línea de la oración de Habacuc, que es una petición para que el Señor revive sus obras, vuelva a hacer sus grandes obras, pero es una petición también para que el Señor manifieste o muestre su misericordia. Nuestro segundo punto, los versículos 3 al 15, lo hemos titulado Un recuento de las obras de Dios y una esperanza de redención. Porque precisamente, mi hermano, desde el versículo 3 en adelante, lo que vemos es al profeta Habacuc recordando el obrar de Dios en el pasado y poniendo su esperanza en que ese Dios que una vez hizo algo por su pueblo, ese Dios volverá a hacer algo por el pueblo de Israel. Ese Dios volverá a obrar a favor de su pueblo. Cuando nosotros vemos esos pasajes, mi hermano, están llenos de imágenes o alusiones, como les decía ahorita, símbolos. Se nos muestra incluso la idea de Dios como un guerrero que está preparado y listo para cumplir su encomienda, su propósito. Pero se nos muestra también a Dios como uno que está listo para socorrer a su pueblo dentro de ese caos o dentro de esa situación que ellos estaban pasando. Así que noten cómo comienza esta sección, los versículos 3 al 5. Dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Mi hermano, esos versículos 3 al 5 se nos muestra cómo Dios había ya manifestado su poder, su gloria, su majestad, su santidad a través de sus actos en el pasado. Cuando Dios libró al pueblo de Egipto, Él mostró su poder
Él mostró su gloria. Él mostró que Él era más poderoso que el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, que era el faraón. Así que ya Dios había mostrado su gloria, ya Dios había mostrado su poder, y Habacuc está recordando eso. Habacuc está demostrando cómo Dios había mostrado también su santidad, ya cuando el pueblo fue delante de él al monte Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo esas tablas allí de la ley en el monte Sinaí. Dios había mostrado su santidad, y Habacuc está aquí recordando también a través de todas estas imágenes que aparecen en estos versos, recordando todos esos eventos. Pero noten también aquí los versículos 6 en adelante, y miren cómo de forma poética y utilizando imágenes de eventos pasados, el profeta Habacuc describe a Dios. Dice el verso 6 en adelante: se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Noten cómo el profeta está describiendo a Dios, y noten cómo en esa descripción de Dios no solamente se resalta la gloria de Dios, el poder de Dios, cómo los caminos de Dios son eternos, como dice el versículo 6, sino que se nos va mostrando ese poder de Dios sobre todas las cosas. Ese poder de Dios sobre la creación. Dice que los montes ante la presencia de Dios temblaron. Dice que ciudades enteras temblaban ante la presencia de Dios. Así que se está mostrando la grandeza de este Dios en estos pasajes. Se nos muestra cómo Dios tiene soberanía o poder sobre todas las cosas, sobre toda la creación y sobre todas las naciones. Miren los versículos 11 y 12. Dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Se nos está mostrando el poder de Dios, el control de Dios. Habacuc, a través de esta oración, en esta sección específicamente, nos está recordando el poder de Dios sobre su creación. Noten que Habacuc está recordando un evento que quizás usted lo recuerda, el verso 11, cuando se nos dice que el sol y la luna se detuvieron. Si usted recuerda el libro de Josué, allá en Josué capítulo 10, específicamente el verso 13, se nos muestra cómo en la ciudad de Gabaón, mientras Dios le daba la victoria a su pueblo, dirigido por Josué, mientras Dios le daba la victoria a su pueblo, mientras su pueblo entraba a la tierra prometida, Dios hizo un milagro allá en Josué capítulo 10, donde en la ciudad de Gabaón se detuvo la luna y se detuvo el sol. Y es como si Habacuc en su oración estuviera recordando lo que Dios ya había hecho, las maravillas de Dios, el poder de Dios sobre toda la creación. Pero no solamente Dios es poderoso sobre toda la creación. Mira lo que dice el verso 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Hermano, hay un pasaje en el libro de Isaías que nos dice que las naciones son como nada. Las grandes naciones, con todo su poder y esplendor, son como nada delante de un Dios tan grande. Y aquí se nos está en el verso 12 mostrando que Dios no solamente es poderoso sobre su creación, que manda el sol y la luna que se detengan, sino que Él también es poderoso sobre todas las naciones. Así que Babilonia, la gran Babilonia, y el poderoso rey Nabucodonosor tendrían que reconocer que ellos no eran todopoderosos, que había uno más grande que ellos, que Dios estaba por encima de ellos, que Dios simplemente los estaba utilizando a ellos para el cumplimiento de sus propósitos. Miren ahí también, mi hermano, en el versículo 13, cómo se nos muestra ese recuerdo en medio de la oración de Habacuc. Recuerden que todo esto es una oración que está haciendo el profeta Habacuc. Cómo se nos recuerda en el versículo 13 lo que hizo Dios por su pueblo. Dice el verso 13: saliste para socorrer a tu pueblo,
para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Se nos muestra esta idea como Dios vino a socorrer a su pueblo en un día de dificultad. Como Dios no los dejó esclavos allá en Egipto. Dios fue a socorrerlos. Dios levantó un libertador, a Moisés, y a través de él el Señor hizo grandes obras y maravillas. El Señor socorrió a su pueblo en su momento más difícil. Y Habacuc, en su oración, frente a un tiempo muy difícil que le esperaba a su pueblo también, él está recordando eso y le está recordando: Señor, tú en un momento dado nos socorriste. La idea implícita ahí es la siguiente: Señor, ya como tú nos has socorrido en el pasado, te pedimos que hoy también tú traigas socorro, rescate, redención a tu pueblo. Versículo 14: horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Noten cómo se nos muestra esta idea de que Dios mismo fue el que peleó contra los enemigos de su pueblo. Él traspasó la cabeza del impío, decía el verso 13. Él horadó con sus propios dardos las cabezas de los guerreros. De esos guerreros que como tempestad acometieron para dispersar al pueblo, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Esta primera sección de la oración de Habacuc con el versículo 15. Ese versículo 15 termina diciendo lo siguiente: caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Recuerden que yo le decía ahorita que en esta oración el profeta Habacuc está utilizando muchos elementos poéticos y imágenes del Antiguo Testamento, de eventos del Antiguo Testamento. Y así como quizás usted recordó en el verso 11, cuando se hablaba de cómo el sol y la luna se detuvieron, y usted recordó ese evento allá en Josué capítulo 10, es probable que usted leyendo este verso 15 también recuerde la imagen o entienda la imagen que el profeta Habacuc está tratando de traer cuando dice: Señor, tú caminaste en el mar con tus caballos. Para muchos comentaristas bíblicos, esa idea que aparece en el verso 15 es un recordatorio de la manera en la cual el favor de Dios se mostró hacia su pueblo allí en el Mar Rojo, mientras ellos salían de Egipto. Esa idea de forma poética está diciendo: Señor, tú fuiste el Dios que tiene control sobre el mar, el Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara y luego detuvo al ejército de Faraón que venía detrás. Dice el pastor John MacArthur sobre este pasaje lo siguiente, sobre ese evento histórico que Habacuc está recordando en el verso 15. Este acontecimiento histórico demuestra el control soberano de Dios sobre el universo y provee seguridad al profeta angustiado, en el sentido de que Habacuc podía ahora contar con que el Señor salvaría una vez más a su pueblo. Habacuc, mi hermano, en esta oración que él está haciendo delante de Dios, está recordando las grandes obras de Dios en el pasado. Y está descansando en Dios. Y está diciéndole: Señor, yo confío que así como tú nos socorriste en el pasado, o sea, que así como tú estuviste con el pueblo cuando cruzaba el Mar Rojo, que así cuando tú estuviste allá en Gabaón, cuando la luna y el sol se detuvieron y tú le diste la victoria a su pueblo, a tu pueblo, Señor, así yo confío que tú estarás con nosotros en medio de este tiempo difícil. Habacuc confía su futuro a un Dios que ya había actuado en el pasado. Habacuc ya conocía lo que Dios había hecho. Es como si Habacuc le estuviera diciendo: tú, Señor, eres el Dios que has hecho todo esto. Toda esa grandeza que aparecen ahí en la Biblia, eres tú, Señor, el que las has hecho. Es tu poder, es tu gloria. Así que hoy yo descanso en ti, Señor. Mi hermano, solamente hasta aquí, hasta el versículo 15 de esta oración del profeta Habacuc, yo creo que tenemos una gran lección para nosotros hoy, que es de aplicación para nuestra vida. Hoy, mientras nosotros oramos al Señor, mientras depositamos nuestros corazones y nuestras cargas delante de Él, mientras le pedimos que Él siga obrando, como le pedía el profeta Habacuc, en medio de su pueblo, es importante, mi hermano, que en tus oraciones y que en mis oraciones, yo constantemente recuerde la grandeza de Dios en el pasado, lo que ya ha hecho Dios. Es por eso importante, mi hermano, que yo lea la Biblia, porque es ahí donde quedó registrado
todos esos grandes eventos de lo que Dios hizo. Y yo luego, cuando esté orando al Señor, yo puedo ir confiado diciendo, Señor, así como tú estuviste con tu pueblo, como tú le proveíste, como tú lo guiaste, así hoy yo te pido que tú estés con nosotros. Así que es una de las grandes lecciones que nos enseña esta oración del profeta Habacuc. Mi hermano, el Señor nos ayude este día a manifestar la misma confianza que tenía el profeta Habacuc en la soberanía de Dios. Que el Señor nos ayude este día a descansar en Dios, en sus actos poderosos. Que nuestras oraciones muestren, revelen el carácter de Dios. Que cuando nosotros evaluemos nuestras oraciones, la forma en que nosotros oramos, que esté lleno de los atributos de Dios, de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho en el pasado. En muchas ocasiones, una de las grandes tragedias del cristianismo contemporáneo es que nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando tú y yo estudiamos allá el Padre Nuestro, recordamos ese modelo que el Señor nos dejó para que nosotros aprendiéramos a orar. Y cuando lo analizamos y lo estudiamos, nos damos cuenta que esa oración modelo está centrada en Dios y no en el hombre. Está centrada en la gloria de Dios, en el reino de Dios, en el poder de Dios. Pero en muchas ocasiones, mi hermano, nuestras oraciones están muy centradas en nosotros mismos. Hoy es un buen día para pedirle perdón al Señor por eso. Y decirle, Señor, ayúdame que mis oraciones estén centradas como la oración de Habacuc. La oración de Habacuc estaba centrada en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en lo que Dios ya había hecho en el pasado. Y él ahora le estaba pidiendo al Señor, Señor, así como tú socorriste al pueblo cruzando el Mar Rojo, así te pido que nos socorras en el día de hoy. Que nuestras oraciones, mi hermano, revelen o muestren el carácter, los atributos de Dios, así como se ha revelado Dios en su palabra. Oremos también por último, para que no olvidemos el obrar de Dios en el pasado. Y para que esto nos sirva como un estímulo para seguir poniendo nuestra confianza en aquel Dios que todo lo hace para su gloria. Usted sabe que hay un Salmo 78, donde se invita a los padres a enseñarle a los niños las grandes obras de Dios del pasado, para que ellos recordaran el poder de Dios, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Para el pueblo de Israel la historia era muy importante, los eventos del pasado eran muy importantes. Constantemente, cuando usted está leyendo toda la Biblia, hay muchas alusiones a eventos de cosas que ya Dios hizo en el pasado, especialmente esa liberación del pueblo allá en Egipto. Porque el pueblo quería constantemente recordar lo que Dios había hecho. Dios le dio una instrucción a los padres en el pueblo de Israel para que ellos hablaran con los niños de la grandeza de Dios, para que las generaciones que se levantaran no se olvidaran del Señor. Dios había creado modos para que, por ejemplo, en el tiempo de la cena de la Pascua, cada vez que se hiciera esa cena, se recordara el poder de Dios, se recordara el obrar de Dios en el pasado. Así que, mi hermano, oramos a Dios también para que hoy no olvidemos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y en eso descansemos. Es un Dios que ha estado con nosotros, es un Dios que nos ha socorrido, como decía el profeta Habacuc. Un Dios que nos ha salvado, como decía ya Pablo incluso en Romanos capítulo 8, un Dios que nos ha dado a su propio Hijo, que nos ha dado todo. Habacuc estaba en un tiempo muy difícil, muy sombrío, de mucha incertidumbre. Pero él oró al Señor. Su oración estuvo centrada en Dios, en los atributos de Dios, en el obrar de Dios, diciendo, Señor, así como tú lo has hecho en el pasado, hoy te pido que lo vuelvas a hacer de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes soberanos. De esa manera podemos nosotros también orar en esta mañana. Mi hermano, la próxima vez que estemos juntos por este medio escuchando la palabra del Señor, vamos a continuar esta oración de Habacuc allá específicamente de los versículos 16 al 19. Veremos la segunda parte de esta oración de confianza en medio de tiempos de incertidumbre. Así que yo le invito a que usted lo lea para que ya venga preparado y escuche con nosotros ese último mensaje de la serie del profeta, del libro del profeta Habacuc. Oramos al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos paz, consuelo, dirección, guía para nuestra vida. Señor, gracias porque hemos visto a través de esta oración del profeta Habacuc
cómo Él descansaba en ti, cómo Él descansaba en tu obrar, cómo Él sabía y confiaba de que de la forma en que ya tú habías obrado, podías obrar otra vez, ibas a socorrer otra vez al pueblo. Señor, que hoy nosotros tengamos esa misma confianza, que miremos al pasado, que miremos a tu palabra y veamos la manera en la cual tú te revelaste a tu pueblo, en la manera en la cual tú rescataste a tu pueblo, y podamos descansar en eso. Oh Señor, que nuestras oraciones estén llenas de ti, de tu gloria, estén centradas en ti, no en nosotros, Señor. Señor, que recordemos tus grandes obras, tus grandes maravillas, y pongamos nuestra esperanza en el futuro, sabiendo o descansando en lo que ya tú has hecho en el pasado, Señor, y lo que tú sigues haciendo hoy. Padre, gracias te damos por esta exposición de tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, grábala en nuestros corazones y nuestra mente, y permite también que podamos enseñarla a otros. Mira a cada persona que se ha unido a esta transmisión, Señor, te pedimos una bendición sobre ellos, sobre su familia. Tú conoces las peticiones que cada uno de ellos tienen delante de ti. Señor, tú conoces la oración que constantemente cada uno de nosotros llevamos delante de tu presencia. Que hoy hayamos aprendido a través de este modelo de oración de Habacuc, Señor, a cómo orar correctamente, centrándonos en ti, en tu obrar, en tu gloria. Señor, escucha nuestras peticiones, de acuerdo a tu tiempo y a tu voluntad, cúmplela, Señor. Y mientras eso ocurre, ayúdanos a crecer en fe, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento tuyo. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, gracias te damos por esta mañana y por cada persona que se conectó a esta transmisión. En tu nombre, Jesús, nosotros te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, nosotros damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos estar juntos hoy escuchando su palabra. Los invitamos, como todos los miércoles, en nuestros hogares a orar juntos. Saque ese tiempo, no pierda ese tiempo de orar junto a su familia, por las diferentes cosas que están aconteciendo. Así que ya hoy hemos tenido un modelo, un ejemplo de oraciones centradas en el Señor, y ahora nos toca entonces aplicarlo. Hay una pregunta de reflexión que se le envió el material a cada uno de ustedes, y están también puestas allá en la página. Una pregunta de reflexión para que usted siga con su familia, o en su estudio devocional individual usted pueda sacar un tiempo para llenar cada una de estas preguntas y seguir recordando sobre lo que aprendimos hoy en su palabra, y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Queremos nosotros, mi hermano, también compartir que el próximo domingo 10 de mayo, no tendremos una transmisión como esta, ya que nos uniremos a una transmisión simultánea de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur de Puerto Rico, a la cual nuestra iglesia pertenece, donde en nuestras iglesias estarán conectadas escuchando un sermón, una predicación de nuestro director ejecutivo, el pastor Félix Cabrera. Así que se le va a enviar un enlace a cada uno de ustedes. También lo pondremos en la página. Recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro tiempo de escuchar la palabra y cánticos del Señor, pero lo tendremos de una forma diferente, unidos simultáneamente con muchas de nuestras iglesias aquí en Puerto Rico, Iglesia Bautista del Sur, y estaremos juntos adorando al Señor, y estaremos juntos escuchando ese mensaje de la palabra del Señor. Así que les estaremos enviando esa información por estos medios, pero mientras eso ocurre, los invitamos a que usted siga orando, a que sigamos creciendo como familia. Si usted tiene alguna necesidad, como hemos compartido antes, en la cual le podemos servir, no dude en comunicarse con nosotros. Así que gracias por estar en esta mañana conectados, que Dios le bendiga mucho y bendiciones.